Hay que. Buenos días, vamos a continuar con la clase de análisis y diseño de edificios, estructura 8. El día de ayer nos quedamos en el cálculo de rigideces, calculamos las rigideces para los marcos de la dirección X y para los marcos de la dirección Y en la planta baja y en la planta alta, rigideces de entrepiso. ¿De acuerdo? Entonces, con estas rigideces vamos a calcular el centro de torsión. Centro de torsión o centro de masas o centro de rigidez. Entonces tenemos que el centro de torsión en X va a ser igual a las rigideces en X, suma de las rigideces en X por sus distancias en Y entre la suma de las rigideces en X. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si sustituyo, digo que el centro de torsión es igual a la rigidez en X. La primera es 12.49. Por su distancia al sistema de referencia es 0, porque coincide el eje 3 con el sistema de referencia. Más la siguiente rigidez, 12.49. Esta sería para la planta alta. 12.49 por 5. 5.20, ¿no? Más 12.49 por 10.20. Entre la suma de rigideces de esa dirección, que es 12.49 más 12.49 y más 12.49. Y tengo el siguiente centro. $12.49 por 5 más 12.49 por 10.2 entre 12.49 entre 3. Y me da que se localiza a 5.07 metros. ¿Sí? Entonces tengo 5.07, sería un poquito arriba, ¿no? Arriba del eje, por ahí. Vamos a calcular la otra coordenada para ubicar el centroide a nivel de losa de entrepiso. ¿Sí? En la otra dirección tengo lo siguiente: suma de las rigideces en Y por sus distancias en X entre suma de rigideces en Y. ¿Sí? Si sustituyo, tengo lo siguiente. Voy a empezar otra vez de aquí. Tengo 12.49 por su distancia al sistema de referencia 0 más 12.49 por su distancia al sistema de referencia 520 y más 12.49 por su distancia al sistema de referencia 1020. Entre la sumatoria, que son otra vez 12.49 más 12.49 y más 12.49. Y tengo la siguiente. Es lo mismo que arriba, ¿no? 12.49 por 5.20 más 12.49 por 10.20 y
entre 12.49 entre 3. 5.13. ¿Sí? Un poquito hacia acá, 5.13, casi un poquito antes de llegar a 5.20, ¿no? Por ahí. Este es el centro de torsión. Para la planta alta. Planta alta. Tiene las siguientes coordenadas, entonces. Tiene en X 507. 507. Y 5.13. Está un poquito antes, ¿no? Del 5.20. Y antes del 5, si no llega porque... Y un poquito arriba de... Sí, ahí está bien. 5.13, 5.07. No es antes, Inge. ¿Eh? Porque en X es antes. No, aquí está, ya lo tengo aquí localizado. Ok. ¿Sí? Entonces tenemos 507, 507 y 513, ¿no? 513 arriba y 507. Y siempre se lo está llevando este cuadrante, ¿no? 507 y 513. Esas son las coordenadas, ¿no? Para la planta alta. Para la planta baja, pues vamos a obtener, pues, casi lo mismo, ¿no? Entonces vamos a borrar esto y ahora lo vamos a obtener en la planta baja. También vamos a andar, pues, por aquí. Vamos a calcularlo. Se calcula para todas las plantas. En este caso, pues hay simetría, no hay problema. Obtenemos el mismo. Vamos a obtener el mismo centro, va a coincidir. Voy a borrar y voy a volver a hacer el cálculo, pero ahora con las rigideces de planta baja. Entonces tengo la rigidez, tengo el centro de torsión en X, tengo la rigidez en X, ¿sí? Tengo el primero 18 puntos. Este está mal, es Y, porque nos queda la distancia Y. ¿Sí? Entonces este centro va a ser en Y. Ahorita corregimos la planta. 18.54 rigidez en X. ¿Sí? En X por su distancia en Y. ¿De acuerdo? Entonces es 0. Más la siguiente rigidez, 18.54 por su distancia en Y, que son 5. Este tiene que coincidir con este, ¿no? Más 18.54 por su distancia, que son 10.20. 10.20 entre la suma de las rigideces de la dirección que yo estoy trabajando, que es 18.54, esta primera más la segunda, 18.54, más la tercera, 18.54. ¿Cuánto da eso? 5.07. 507. 5.07. Esta es una distancia vertical, porque estoy trabajando brazos de palanca en Y, ¿no? Por lo tanto, esta es 507. Aquí es 5 pasadito, ¿no? Un poquito arriba, así. Inge. Esta distancia de aquí es 5.07. ¿Puedes esperar, Luis, por favor? Voy con la distancia
perdón. Está mal, no está invertido. Y 5.0. Está invertido. Tendría que Bien. ser la Voy a rigidez obtener en la Y otra por la distancia. coordenada en X. La primera en X. Pero para Pero hacer está X sacando la Y. está En sacando Y. X. Por eso. Otra vez, es suma Ah. de rigideces en Y por sus distancias En X. en X entre suma En la de pasada le hice al rigideces revés, en Y. en Y. Ujú. Ahora sí, las rigideces en Y es esta, 1854 por su distancia en X, que es 0, más 1854 por su distancia en X, que es 520, más 1854 por su distancia en X, que es 1020. Ahora sí, entre la suma de las rigideces de los marcos de esa dirección, que son 18.54 más 18.54 y más 18.54. Entonces tenemos la siguiente coordenada: 18.54 por 520 por 520 más 18.54 por 1020 entre 18.54 y entre 5.13. Ahora sí, esta es una distancia en X. 5.13, pues casi de llegar, un poco 7 antes de llegar. Entonces, 5.3. Las coordenadas son esas. Y en X, XT, XT y en T. Vamos a corregir nada más en la planta alta. Por los brazos, en este caso no hay ningún problema porque se trata de una estructura pues prácticamente cuadrada, ¿no? Pues no se nota el error. Pero la primera es la más larga, ¿no? 5.3. Y no llegamos exactamente al centro. Y hacia arriba es 5.07, un poquito arriba del 5, ¿no? Bueno, esas serían las coordenadas en metros. Se supone que con respecto a este centro se gira. Si aplicamos los cortantes en el centro de masas, giramos con respecto a este centro de torsión. ¿De acuerdo? Entonces, corrigiendo la planta alta, esta es planta baja. Planta baja. ¿Sí? Voy a corregir, es lo mismo que vimos, pero voy a corregir el orden. ¿De acuerdo? Entonces, borro. Ya tengo aquí las coordenadas 5.13 y 5.07. ¿Sí? Aquí está mal. ¿De acuerdo? Nada más las voy a invertir. Entonces, voy a hacer la primera la coordenada en X. Entonces, si voy a trabajar en X, esta distancia tiene que estar en X. Y las rigideces tienen que estar en Y. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, voy a sustituir para la planta alta. Dice rigideces. Rigideces en Y. Rigidez en Y, 12.49. Dice distancias en X, 0. Más 12.49 por su distancia en X, 520. Más 12.49, aquella, por su distancia en X, que es desde aquí hasta acá. Son 10/20. Entre la suma de las rigideces de esa dirección. ¿Sí? ¿Cuáles son las rigideces? Pues son 12.49 más 12.49 más 12.49. Ok.
tres marcos. Entonces tengo 12.49 por 5.20 más 12.49 por 10.20 entre 12.49 por 3. 12.49 por 5.20 más 12.49 por 10.20 entre 12.49 y entre 3. 5.3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta cosa es 5.0, 5.13. Y esta va a ser al revés, ¿no? 5.07. Vamos a checarla. La coordenada en Y del centro de torsión es igual a la suma de las rigideces en X por sus distancias en Y entre suma de rigideces en X. Ese es el centro de torsión, el Y. Vamos a checarlo. Entonces, tengo 12.49 por su distancia que es 0, sí, primer donde eje, rota el la eje plancha. A, más el eje B, 12.49 por su distancia, que son 5.20, y más el eje C, 12.49 por su distancia, que son 10.20, entre 12.49 tres veces. Ahí no es 520, es 5. Ahí está. Ajá. Sí. 12.49. Entonces me da, esta operación me da 5.07. Y ahí corregimos ya la posición. 5.13 y 5.07. Coincide exactamente con el centro de torsión de la planta baja. Bueno, ¿para qué sirven los centros? Los centros, la diferencia entre el centro de carga y el centro de torsión nos va a generar una excentricidad. Díganme por favor los centros de carga. ¿Qué centros tenemos? Centro de gravedad. Y el Sí, centro de carga es lo mismo que el centro de masa. exactamente. Sí. En Es la- lo mismo. En la planta baja Sí, tenemos en X 5.14 sí. y en la planta alta 5.07. Y en la planta alta, Ajá. en Planta X, baja, ajá, planta alta, tenemos X. en X 5.13 y en Y 5.08. Bueno, ahí están los centros. Entonces, En el eco lo denomina como centro de corte. Así, no dice centro de masa, pues. ¿por qué centro de corte? Porque ahí se ubica el cortante. Simplemente por eso. O centro de cortante, Y así lo denomina eco. centro de carga, centro de masa o centro de cortante. ¿Sí? ¿Por qué centro de cortante? Porque ubicamos ahí el cortante. ¿De acuerdo? Ahí consideramos que actúa. Entonces, si yo quiero obtener la excentricidad en X, es igual al centro de carga menos el centro de torsión. El valor absoluto y excentricidad en Y, el centro de carga menos centro de torsión. ¿De acuerdo? En este caso sería, pues, para la planta baja, tengo 5.13 Gracias. menos el centro de carga 5.14, sería 1 centímetro, ¿no? Y en Y tengo 5
507. Centro de carga, aquí me equivoqué, al revés. Planta baja, 514 y 513, ¿no? Pues, respetando, ¿no? No. Estos son los centros de carga. Está Es bien. 513 y el de torsión es 5. Está bien, ya. 5. A ver, otra vez. Planta baja, ¿cuánto tienen? Ah, 514. O sea, no. Bueno, otra vez. El centro de torsión en Y, el centro de carga en Y, 507. Perfecto, chavos. Y el centro de torsión en Y, en la planta alta, 507. Es 0, ¿no? Y en la planta alta, también tengo lo mismo. Planta alta, el centro de torsión, 513. 513. Menos 513. 513. Y este es 0. Y en Y tengo 508 menos 507. 507. Y eso me da 1 centímetro. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una estructura prácticamente pues simétrica. ¿De acuerdo? No siempre sucede así. Aquí la estructura está como a propósito, no estamos haciendo una estructura irregular. Pero si existe más excentricidad, pues no hay problema. Únicamente la tenemos que controlar, que no sea muy grande. Cuando nosotros hacemos un análisis de un edificio, tenemos que ver estas excentricidades. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el reglamento dice que no pase del 10%. 10% de la dimensión, ¿no? Por ejemplo, para X, máxima, E máxima, 10% de 10.20. Y esto me daría 1.02 metros. Y para este es para la dirección X. Para la dirección Y, también, en este caso pues es lo mismo, ¿no? La misma dimensión, 1.02 metros. ¿Por qué tenemos que controlar estas dos dimensiones, estas dos excentricidades? Porque para que la estructura sea considerada regular, debe de andar abajo de esa excentricidad. Si la estructura anda arriba de esa excentricidad, entonces se considera como irregular. ¿De acuerdo? Otra, a veces lo analizamos y no queremos, nos da flojera, nos da pereza meternos a revisar cuál es la excentricidad. Y eso es lo que está dañando mucho, ¿no? Estamos haciendo estructuras pues, que a veces están muy chuecas, muy irregulares, ¿sí? Y queremos soportarlas con puras secciones de columnas o contravientos. Entonces, la simetría es bien importante controlarla. ¿Por qué? Porque si no tengo simetría, estas excentricidades crecen muchísimo. ¿Sí? Entonces, siempre que hago un análisis de un edificio, tengo que ver cuáles son mis excentricidades. Las de cálculo, porque hay otras excentricidades que son de diseño, pero ahí ya se le suma a estas las accidentales, unas accidentales, ¿sí? Entonces, ya no tiene nada que ver con la simetría del edificio, ¿de acuerdo? Son por especificación aquellas. Entonces, tengo que ver antes cuáles son mis excentricidades para saber qué tan irregular es el edificio, ¿de acuerdo? Si rebaso el 10% de la dimensión de la planta, estoy hablando de un edificio irregular. Y tengo que afectarlo, en mis factores de deductividad tengo que afectarlo por irregularidad. Y en lugar de tomar un factor de deductibilidad
de 2 o de 3, pues tendría que tomar un factor menor, porque va reduciendo ese factor la irregularidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Está muy sencillo Q'. Controlar esta parte. El Q'. Cuando tenemos algún contraventeo en algún marco, no hace ningún ejemplo de contraventeo. Es que, ¿cómo se calcula la rigidez para un marco contraventeado? Pues tendríamos que hacerlo ya con desplazamientos. Tendríamos que aplicarle fuerzas al marco, ver los desplazamientos y aplicar la expresión. Rigidez es igual a la fuerza entre el desplazamiento. Así con esa fórmula calcularíamos la rigidez. No hay forma de calcularlo numéricamente como esto. Pues no, las fórmulas que vimos son fórmulas manuales, pero para estructuras pues simétricas y no irregulares. ¿Sí? ¿O que tenemos secciones fijas? O bueno, ¿cómo se llama? No, cuando ya tenemos nosotros contraventeos, ya sea con diagonales o con muros, tendríamos que usar el método de rigidez para calcular la rigidez entre pisos. ¿Sí? Pero pues ahora es muy fácil. Tomamos un marco plano, metemos la geometría del marco, calculamos el desplazamiento y luego aplicamos la expresión que la rigidez es igual a la fuerza que aplicaste entre el desplazamiento relativo. Y la fuerza es la fuerza cortante en el piso donde te encuentres. ¿De acuerdo? Si quieres en el piso, si estás hablando de un edificio de 5 pisos y quieres la rigidez en el piso 3, tendrás que sumar las fuerzas del último piso hasta que llegues al 3 y dividirlo entre el desplazamiento relativo que tienes en el piso 3. El de desplazamiento relativo pues lo calculas restándole al piso superior el desplazamiento del piso inferior. Ese es el desplazamiento relativo. ¿Desplazamiento relativo se podría definir como el desplazamiento que hay en un nivel? En un piso, exactamente, relativo al piso. Y por eso se llaman relativos. ¿Qué otra pregunta? Es bien importante eso que estamos platicando, porque ¿sí? Nosotros tenemos un edificio así. Y dices, quiero saber la rigidez de piso. Pues le aplico fuerzas, ¿no? Fuerzas unitarias. Fuerzas unitarias. Y con esas fuerzas unitarias voy a obtener desplazamientos, ¿no? De 1, de 2 y de 3. Esos son medibles porque cada piso me da el desplazamiento. ¿Sí? Entonces el relativo ¿Qué? Supongo que sí, pero más rápido con mapa. No, o sea, para nosotros sí. Ahí están los desplazamientos relativos. ¿Sí? Si yo quiero la rigidez de la planta baja, piso 1, rigidez, piso 1, ¿qué hago? Dice rigidez por desplazamiento es igual a fuerza. Rigidez es igual a la fuerza entre el desplazamiento. Para el piso 1 es igual a la fuerza, que es 1 más 1 más 1 entre delta 1. ¿Sí? Y rigidez de la segunda planta, el segundo piso, o primer piso, ¿no? Tengo K2 igual a la fuerza entre el desplazamiento relativo, que es igual a 1 más 1 entre delta 2. Y para el piso
Para el segundo piso, tengo K3, la fuerza entre el desplazamiento relativo. 1 entre delta 3. Ahí están las rigideces de piso, de este piso. ¿Hay alguna forma de calcular manualmente los desplazamientos? Por ejemplo, nosotros pues tenemos los programas, pero si se quisiera hacer el análisis a Nosotros mano... lo vamos a hacer aquí, vamos a hacerlo manualmente, ¿de acuerdo? Con método estático. Y con esos desplazamientos vamos a poder determinar el periodo de la estructura. Y con ese periodo podemos bajar las fuerzas del estático. Las podemos bajar tomando en cuenta la aceleración real, el periodo de la estructura y qué aceleración le corresponde. Y con eso bajamos las aceleraciones. ¿Por qué? Porque el método estático trabaja con la aceleración máxima, ¿sí? Con la altura, con la aceleración en la meseta. Es el punto máximo. Lógicamente, el espectro de aceleraciones tiene 3 ramas. La ascendente, luego viene una horizontal, o el pico máximo, y luego viene la caída. Entonces, dependiendo del periodo, le corresponde una aceleración a la estructura. El periodo de la estructura le corresponde una aceleración. ¿De acuerdo? Aquí lo vamos a ver las dos formas. Una sin estimar periodo y otra estimando periodo, y van a ver la diferencia de cómo bajan las fuerzas. ¿De acuerdo? ¿Qué otra pregunta? Con el estático es más desfavorable entonces para la estructura. Es más, queda más protegido, por así llamarlo. Es el más desfavorable, en una condición desfavorable. Por eso cuando haces análisis dinámico, dice el reglamento, no reduzcas tanto tus fuerzas, y te permito un porcentaje solamente con respecto al método estático. Y los programas lo que hacen es comparan ese porcentaje con las que tienen del dinámico. Si las fuerzas del dinámico están abajo del porcentaje que marca el reglamento, entonces la suben con un factor, multiplican todo por un factor al límite que marca el reglamento. ¿De acuerdo? Eso también hay que estar pendiente. O sea, las fuerzas estáticas no pueden bajar las dinámicas no pueden bajar del 80% del estático. Del 80, creo que es 80 o 70, Sí, 80. ¿no? Ahora no sé. Era 80 antes. Sí. Ahora no sé cuánto lo esté considerando. 80 igual. Las nuevas normas. 80. ¿Cuánto? 80 igual. 80 igual. Bueno. Entonces, no debemos rebasar ese límite. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el método dinámico puede estar considerando fuerzas más bajas. Entonces, tu estructura no puede estar, por reglamento, no puede bajarse del porcentaje que da el reglamento con respecto al estático. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué otra pregunta? Entonces, los centros de masas, para el método estático, ahí vamos a considerar actuando las fuerzas cortantes en ese centro. Y vamos a girar con respecto al centro de torsión. Y con eso vamos a obtener momentos torsionales, fuerzas adicionales a los cortantes que toma directamente la estructura. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Estas son las calculadas. ¿Cómo? Estas son las excentricidades calculadas. Estas son las que calculamos, sí, son calculadas. Vienen unas excentricidades de diseño, pero eso ya son por especificación. Ya el reglamento me dice qué excentricidad debo de tomar, ¿no? ¿De acuerdo? Porque hay que sumarles unas accidentales. A estas calculadas hay que sumarles unas accidentales y ya se genera torsión. ¿De acuerdo? Una torsión generada a propósito, para que la estructura, en forma accidental, si se presenta alguna fuerza que no esté prevista en el análisis, la pueda tomar, ¿no? Por eso el reglamento da esa fuerza accidental que era 10% antes y ahora la cambiaron al 5%. ¿Sí? El 5% de la base del edificio. ¿Sí?
Si hablamos de 20 metros, estaríamos hablando de 1 metro, ¿sí? Y si hablamos de 40 metros, pues hablaríamos ya de 2 metros de excentricidad accidental. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver qué consiste el método estático. ¿Sí? Tú me dices que el tiempo más o menos, que no sea tan largo. 35 lleva. Bueno, vamos a hacer el planteamiento nada más del método estático. Ya tenemos todas las herramientas, toda la información que yo necesito para entrarle al análisis de las fuerzas sísmicas. ¿De acuerdo? Ya tengo rigideces en los 2 pisos, ya tengo centros de rigidez y ya tengo centros de cortante o de carga o de masa. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. Bueno. Entonces, método estático. ¿Dónde podemos aplicar este método estático? Este se aplica a edificios regulares. A edificios regulares con altura menor a 30 metros. ¿Sí? Y para estructuras irregulares también se aplica para estructuras irregulares con altura no mayor a 20 metros. Menor a 20 metros. ¿De acuerdo? Y esto es para terrenos duros. Para terrenos duros podemos aplicarlo hasta esas alturas. Más bien esto es para terrenos blandos. Para terrenos duros tenemos para edificios regulares H permitido es 40 metros. Y para edificios irregulares H permitido son 30 metros. En terrenos duros, eso es importante, pues, conocerlo, ¿no? Pues para 30 metros, pues es bastante, ¿no? Podemos hacer un edificio como de 10 pisos con método estático, ¿sí? O en el caso de edificios regulares hasta ¿qué será? De a 3 metros, como 13 pisos, ¿no? 13, 12 pisos. Entonces, estos son los requisitos para poder aplicar, en cuanto a altura, el método estático. ¿De acuerdo? Y el método estático,
consta generalmente de tres pasos. Primero es el cálculo de fuerzas laterales, aplicada en los centros de los pisos, en los centros de masas de los pisos. Después es la distribución de fuerzas laterales de cada piso en los distintos marcos, adicionándole a los marcos las fuerzas que les corresponden por torsión. Ese sería el segundo paso. Y el tercero es analizar pues cada sistema, cada marco, cada marco que forman el sistema del edificio, aplicándole las fuerzas que se obtienen con método estático. Eso en general sería un análisis estático de un edificio. ¿Sí? Calcular las fuerzas sísmicas con la aceleración máxima. ¿Sí? Después distribuir esas fuerzas sísmicas a los distintos marcos de acuerdo a su rigidez, y después adicionarle a esos marcos los cortantes que producen las torsiones. Ese es el análisis estático de edificio. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta antes de entrar pues a la forma en que se calculan las fuerzas sísmicas con el método estático. A ver, se supone que el método estático ocupa la aceleración máxima del espectro. Coeficiente sísmico. Ajá, entonces digamos que queda más protegido el edificio. ¿Cuál es la ventaja entonces con el dinámico? Si el dinámico ocupa fuerza sísmica, una aceleración menor y porque el método dinámico es un método más exacto. Es más económico, por así llamarlo. Más económico, la diseña con la aceleración exacta que necesita el edificio, pero no menor al 80% que lo que le daría con el método estático. O sea, tiene ciertos límites. Un análisis dinámico estaría 20% en cuanto a fuerzas sísmicas por abajo del método estático, en la condición, digamos, más más favorable, ¿no? Y la más desfavorable también es que con el dinámico obtengamos fuerzas, dependiendo de la estructura, fuerzas que estén arriba del estático, ¿no? Y no siempre rige la condición de que las fuerzas son menores al del estático. Puedes tener una estructura irregular o muy flexible que tenga periodos muy grandes y que las fuerzas son demasiado grandes, ¿de acuerdo? Entonces, depende mucho de la geometría del edificio. Pero siempre es una referencia, pues, el método estático. Y para no tomar fuerzas muy pequeñitas, fuerzas sísmicas. ¿Qué otra pregunta? El simplificado ya no lo permite la norma para obtener fuerza sísmica, o sería para una revisión muy rápida. El manual de la Comisión Federal de Electricidad todavía aparece, pero en el reglamento del Distrito Federal ya desapareció. ¿Sí? Yo creo que ya con los programas que hay ahora, pues lógicamente pues, es rápido hacer un método pues más completo, ¿no? El método simplificado surgió pues a raíz de que no había antes pues programas para hacer números tan rápidos. Ahora puedes hacer números rápidos y tener con bastante precisión pues los esfuerzos, ¿de acuerdo? Entonces sí se ha hecho un lado, y también los calculistas como que empezaron a abusar del método simplificado, porque edificios de 3, 4 pisos que no rebasaban los 13 metros los analizaban con método simplificado. Rápido, la rapidez. Tenían un montón de detalles, ¿no? Cuando tú lo metías esa estructura, a caer
a quererla analizar con un método más, más detallado, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que se desechó por eso, porque se empezó a abusar pues de su uso, ¿no? Si tengo un edificio de 4 pisos y que no rebase los 13 metros, y como eso nada más revisa cortantes, ignora los castillos, pues muchos constructores no le ponían castillos a los muros, ponían uno y en el otro no. Y pues sus departamentos los vendían pues como si estuvieran al 100% resistentes, ¿no? Yo creo que ese es uno de los motivos, ¿no?, por los cuales se elimina el método simplificado. Puede usarse como para una revisión rápida, una emergencia en caso de sismos. Pues yo creo que sí vale la pena hacer una revisión por cortante de tu estructura, ¿no? Si ya fallaron 3, 4 muros, los quito, no los tomo en cuenta y solamente reviso con los muros que están en buen estado, y eso me va a permitir saber en qué condiciones de resistencia está la estructura. Caso de emergencia, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo llevamos? 50 minutos. Yo creo que ahí lo vamos a dejar. En la próxima clase le seguimos con el método estático, calculando fuerzas sísmicas y revisando los requisitos de regularidad. ¿De acuerdo? Ok. Bueno.